¿Preparados para dar el paso al siguiente nivel con Cucumber? Bien, pues espero que os hayáis visto los otros dos vídeos que ya tenemos disponibles en el canal sobre el framework, porque hoy vamos a ampliar conocimientos, vamos a utilizar lo que ya hemos visto en anteriores lecciones y sobre todo nos vamos a meter de lleno en los hooks. ¿Para qué sirven? ¿Qué tipos hay de hooks? Porque tenemos tres tipos, tenemos step hooks, global hooks y conditional hooks. ¿Cuál es el mejor contexto para utilizar cada uno de ellos? Y en concreto, ¿para qué sirven y cuándo utilizarlos? Así que sin más dilación, dentro vídeo. Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos como siempre de nuevo a The QA Hub. Vamos hoy con un nuevo vídeo en el apartado de la serie de Cucumber, serie que he visto que le estáis dando mucho cariño, que está poco a poco cogiendo mucho respeto en el canal y que bueno, aunque sea de un framework como es Cucumber, que quizás a día de hoy, pues está un poquito deprecado, se está quedando atrás porque ya el equipo de actualizaciones le está metiendo poca cosa, sigue habiendo dependencia en el mercado porque sigue habiendo equipos que siguen trabajando con esta tecnología y al final sigue siendo necesaria y yo creo que es bastante importante conocerla en toda su plenitud. Es por ello que hoy he preparado un nuevo tema para el canal que creo que es bastante interesante, sobre todo considerando las otras dos lecciones que ya hemos visto, ¿vale? Como es el tema de los hooks, ¿de acuerdo? Los hooks, vamos a verlos hoy en detalle, para qué sirven, qué son. Y bueno, sin más dilación, viendo un poquito el tema de los tags que vimos en el capítulo anterior, es una forma que va a ayudarnos a mejorar nuestra eficiencia a la hora de programar test con esta herramienta. Y bueno, yo creo que es una buena manera de continuar avanzando. Al final hemos visto el tema de los tags, la automatización de una API. Hemos visto en el primer vídeo también un montón de features y de steps definition, perdón, bastante en profundidad. Entonces yo creo que partimos ya de un buen contexto, partimos de una buena base en este sentido. Y yo creo que con lo de hoy va a quedar bastante más claro aún todavía, que ya tengo por aquí además el tema abierto, para qué utilizar las tags que vimos en el capítulo anterior. Vamos a afianzar esos conocimientos. Y sin más dilación, lo tenemos ya por aquí, os lo tengo por aquí preparado. Fijaros que partimos de un spec file que es el de hooks.feature, que este es el nuevo archivo que tenemos hoy preparado. Ya sabéis que a mí me gusta verlo todo un poquito así offline en vez de continuar programando aquí con vosotros. ¿Y qué es esto de los hooks? Me diréis. Bueno, pues al final los hooks no son más que una característica propia del framework de Cucumber que nos va a permitir especificar cuándo realizar una serie de acciones, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿qué es eso de una serie de acciones? Bueno, pues los pasos, las acciones que va a realizar el framework de Cucumber, si nosotros ejecutamos al final una serie de pasos, hacemos por ejemplo un background, ¿vale? Ejecutamos el given y el and y luego vamos a la parte del then y bueno, en concreto este escenario de aquí no tiene when, pero si pasamos antes por un when y acabamos en un then, ¿vale? Ya sabéis que las keywords siguen ese flujo, suelen empezar por un given, continuar por un then, un when, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente el hecho de ejecutar lo que son los escenarios, lo que ya hemos visto, lo que son las casuísticas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando queremos ejecutar lo que sería un test, ¿de acuerdo? Un escenario. Nosotros ya vimos en el vídeo anterior que podíamos utilizar etiquetas, tags, para poder ejecutar esta serie de test, ¿vale? Por ejemplo, yo si quiero ejecutar este escenario de render mínimo del inventario, puedo ejecutar los tests que tengan la etiqueta smoke y independientemente de si la tienen o no la tienen los demás tests, este test, por ejemplo, me lo va a ejecutar sí o sí, porque va a ir leyendo todas las etiquetas smoke, ¿de acuerdo? En concreto, mirar, si hacemos una búsqueda vemos que solamente hay una, pero si el test de abajo tuviese el tema de smoke, ¿vale? Me ejecutaría los dos tests, ¿vale? Bueno, pues en el vídeo anterior vimos que con las etiquetas podíamos realizar esa especie de cribado, ese filtrado de test en función del nombre de la tag, ¿vale?
Hoy vamos un pasito más allá, hoy vamos con los hooks, ¿vale? Y me diréis, ¿qué es esto? Luego vemos un poco más en detalle lo que he escrito por aquí, cuáles son nuestros test de hoy, que ya veis que no son muchos, al final hoy no nos interesa realmente tener una batería muy grande de test, no quiero entrar ahí en detalle, sino quiero eso, que se vean los hooks, ¿de acuerdo? Por eso también pasaremos después a ver la definición de los pasos de ese hooks.feature, aquí en este steps definition de los hooks, pero antes vamos a entrar aquí dentro. Aquí es donde está la gracia de todo, ¿vale? Si habéis estado atentos en los vídeos anteriores en el canal y en el repositorio oficial, habríais visto que aquí en hooks.js, en el primero de los vídeos definimos un hook, pero solamente uno, ¿vale? Y era en concreto para el tema de la ejecución del after step, ¿vale? Si el resultado era fail, ya habíamos visto que tenía que hacerse una captura de pantalla, teníamos que esperar por esa captura de pantalla a que se guardase e imprimíamos por pantalla que el screenshot había sido guardado. Esto, si vais al repositorio o si vais al primero de los vídeos, veréis que esto estaba tal cual, ¿de acuerdo? Esto, si no me equivoco, efectivamente, mirar que lo teníamos así, ¿vale? Hoy hemos ampliado esta parte para añadir los hooks. Y como bien os he puesto aquí, los tenemos caracterizados, los tenemos agrupados por los globales, los condicionales y los steps, ¿vale? Hay tres tipos de hooks. Y me diréis, Diego, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues porque siguiendo el guión de las buenas prácticas, que ya sabéis que a mí me encanta seguir buenas prácticas, es súper importante el entorno de desarrollo antes de hacer las pruebas, antes de lanzar nuestros tests, y después de haberlos lanzado, dejar la máquina lista, dejar el entorno listo para proceder con futuras ejecuciones, ¿vale? O sea, es tan importante prepararlo antes de hacer las pruebas que dejarlo bien listo después de haber hecho las mismas pruebas, ¿vale? Por ello, vamos a empezar con los global hooks, ¿vale? Los global hooks son tan sencillos como eso que os acabo de explicar. Lo que sería la preparación del entorno previo a la ejecución de nuestras pruebas, y cómo dejamos nosotros nuestro entorno después de haberlas ejecutado. Y esto lo conseguimos de dos formas. Con esta palabra clave, before all, que la importamos aquí de Cucumber, lo que vamos a hacer es que todo lo que tenemos seguido de esta arrow function, ¿vale? Esto se va a ejecutar, como bien dice la palabra, before all, antes de todo. Esto se va a ejecutar antes de que se ejecute cualquiera de nuestras pruebas. Lo que tengamos aquí puesto se va a lanzar. Es decir, si yo tengo aquí en el hooks.feature, tengo 1, 2, 3, 4 escenarios, ¿vale? Ya habéis visto aquí que en la definición de hooks yo os he puesto un console.log. O sea, no queremos más que verlo lo que sería por terminal de comandos, de momento, ¿vale? Como no tenemos que preparar nada, porque nosotros probamos nuestros tests con la página de SauceDemo, ya sabéis que nosotros, la página que utilizamos para lanzar las pruebas, ya sabéis que la página que utilizamos para lanzar, a ver, 444. 444. Ya sabéis que la página que utilizamos nosotros para lanzar nuestras pruebas es la de SauceDemo, ¿vale? Ya sabéis que la página que utilizamos nosotros para lanzar nuestras pruebas es la de SauceDemo, entonces nosotros aquí no tenemos que preparar ningún entorno realmente. Quizás, ahora que ya estamos pasando lo que son los test básicos de hacer el login, si queremos preparar el entorno para, por ejemplo, hacer pruebas aquí dentro, en el apartado de productos, podríamos preparar ese entorno haciendo el login que acabo de hacer. Es decir, podríamos venir aquí y meter la parte del login. Es decir, aquí podríamos hacer el login,
¿vale? Aquí podríamos hacer ese login que yo acabo de hacer. Entonces, si antes de todos los tests hacemos el login, ya estamos preparando la máquina para que siempre partamos de aquí, de esta página de aquí, ¿vale? No sé si me explico. Al final es como una especie de preparación para el entorno de nuestras pruebas y después, ¿vale? Podríamos dejarlo, hacer un after all, que ya os imagináis para qué sirve el after all, haciendo logout, ¿vale? Para que la página quede como estaba al principio. Es decir, yo podría venir por aquí y hacer un logout. Y ya estaría. Esos dos serían mis pasos. El before all y el after all. Ya está. Es simplemente dejarla para ejecutar los tests y dejarla lista, dejarla limpia una vez hemos terminado con las pruebas para que todo quede listo para la próxima ejecución. ¿Vale? Entonces, lo que son los global hooks ya están. Son solamente esas dos cositas tan sencillas como pillar ese par de conceptos y verlo luego en la definición de las pruebas. Cuando hagamos una ejecución de nuestros escenarios, vamos a ver cómo este before all se va a ejecutar una vez y se va a imprimir por pantalla una vez antes de la ejecución de todas nuestras pruebas. Y después ese after all va a pasar lo mismo cuando terminen nuestras pruebas. Es decir, vamos a tener en la terminal arriba del todo el before all, porque es lo primero que se va a ejecutar. Se va a lanzar toda nuestra suite de test y al final del todo vamos a tener una última línea que va a ser el after all. ¿Entendemos? Yo creo que queda bastante claro, pero por si acaso no queda claro, cuando terminemos de hacer las explicaciones de los hooks, vamos a lanzar una ejecución para que lo veáis bastante mejor en detalle, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, si os ha quedado alguna duda lo podéis dejar por comentarios, pero yo creo que estos dos hooks son bastante sencillitos de entender, ¿de acuerdo? Fijaros que con los condicionales aquí ya vienen un poco los mayores problemas, vamos a decirlo así. Porque con los conditional hooks ya no estamos tan metidos en el sentido de principio o final, sino que ahora son condicionales. Es decir, si se cumple una condición, se va a lanzar ese hook. Si hay una condición que lance una de estas palabras, este before o este after, se va a ejecutar uno de esos hooks en cualquier momento de nuestras pruebas. Y diréis, ¿pero cuándo? Bueno, pues es muy sencillo, fijaros. Los conditional hooks, que es por lo que estamos hoy lanzando este vídeo, están muy ligados, por no decir que van de la mano, de las tags, de las etiquetas. Gracias a las etiquetas, a las que tenemos aquí definidas en nuestros escenarios, en nuestro punto feature, ¿vale? Estas etiquetas que hemos puesto a los tests, fijaros que además hoy hemos puesto para cada escenario un par de etiquetas diferentes. Aquí tenemos Smoke, Fast, aquí tenemos UI, Sorting, Cart, Regression, Ignore y Manual. Bueno, pues dentro de lo que son los hooks, ahora ya no tenemos before all y after all, ahora tenemos before y after, que lo que van a decirnos es, antes de lanzar una prueba, una sola prueba, no toda la suite entera, si ese test tiene la etiqueta Smoke, entonces imprime por pantalla este texto que tenemos aquí. Y después, si hay algún test que tiene esa etiqueta Smoke, haz esto otro que tenemos aquí después de la arrow function, ¿vale? Ahora ya no vamos a ejecutar esas acciones antes o después. Ahora solamente cuando se cumpla la condición que tenemos aquí, entre estos paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, viendo que es un poquito parecido, viendo que este before all es parecido a este before y este after all es parecido a este after, ¿cuándo creéis vosotros que se va a ejecutar este hook condicional? ¿En qué test? O sea, si yo vengo a hooks.feature, estoy apuntando a lo que sería la tag smoke, ¿cuándo se va a ejecutar? Pues efectivamente, cuando se ejecute este test de aquí. Es decir, como nosotros tenemos definido aquí, que luego veremos cómo lee el sistema este archivo, también lo quiero explicar, pero vamos primero por partes. Nosotros hemos puesto aquí que antes de la ejecución de un test que tenga la tag smoke o después de la ejecución de un test que tenga la tag smoke, tienen que pasar cosas, ¿vale? Pues entonces nosotros, cuando hagamos la definición de nuestros tests, tenemos que tener en cuenta esas etiquetas, porque cuando se ejecute este escenario, y solamente este escenario, porque es el que tiene la etiqueta smoke, ¿vale? Antes de la ejecución de este test, se va a imprimir por pantalla before smoke. Y cuando haya terminado, cuando se haya hecho el given, el and, el then y de nuevo otra vez el and, después, after, se va a ejecutar este otro de aquí,
porque va a apuntar a la etiqueta smoke y va a decir, vale, pues ahora que ya se ha ejecutado el test con la etiqueta smoke, ahora voy a imprimir por pantalla after smoke. De la misma forma nos va a pasar aquí con este test con la etiqueta cart y con este otro de la etiqueta cart. Cuando se ejecute el test que tenga la etiqueta cart antes de la ejecución, va a imprimir before cart pre cart, y después de la ejecución va a imprimirnos after cart post cart. ¿De acuerdo? Entonces, en una ejecución normal ahora de nuestro archivo hooks.feature tenemos nuestros 4 escenarios, ¿de acuerdo? Tenemos que antes de todo, antes de la ejecución de todos los tests, se nos va a imprimir ese after all, o sea, ese before all, disculpad, y nos va a imprimir por pantalla ese before all. Después va a empezar a leer nuestros escenarios. Este de smoke, como es el primero y coincide que tiene la etiqueta smoke, va a imprimir before smoke. Va a ejecutar el test de smoke y después nos va a ejecutar la línea del after. Va a poner after smoke. Entonces ya tenemos de momento ejecutados 2 hooks. Tenemos el de before all y tenemos el de before smoke y el de after smoke. Después nuestro archivo va a seguir ejecutando test. Va a ejecutar este test que tiene la etiqueta UI y sorting. Y como no tenemos nosotros en conditional hook nada de UI o de sorting, simplemente se va a ejecutar el test y no va a pasar nada. No va a haber ningún hook ejecutado. ¿De acuerdo? Luego vamos a ejecutar el tercer test, que este sí tiene la etiqueta cart y la etiqueta regression. Y este, como tiene la etiqueta cart, este sí, antes de la ejecución de la etiqueta cart, va a imprimir before cart pre cart. Luego va a proceder con la ejecución del escenario de cart y después de la ejecución, va a imprimir este after cart post cart. ¿De acuerdo? Y fijaros, por último, tenemos que antes de la etiqueta ignore o la etiqueta manual, ¿vale? Que son las dos últimas que tenemos, y esta vez os lo he puesto con un OR para que veáis también un operador lógico, se va a ejecutar por consola marcado como ignore manual excluir por tag expression. Es decir, el objetivo de esta etiqueta, digamos que es ignorar el test. Lo vamos a ver después. Lo vamos a ver cuando estemos ejecutando los comandos por línea de comandos, lo vamos a ver. No quiero ir demasiado rápido porque sé que es demasiada información. Entonces, siguiendo la ejecución de nuestros tests, ahora cuando lleguemos aquí al ignore o el manual, el sistema Cucumber va a leer las etiquetas ignore y manual, y como cumplen la condición condicional de este hook, de este before, se va a imprimir por pantalla este console.log, se va a ejecutar el cuarto test, pero fijaros que aquí ya no tenemos definido un after, ¿vale? Este after aquí ahora ya no lo tenemos definido, entonces ahora ya no se nos va a ejecutar nada más. Y ahí va a terminar nuestra test suite, ¿vale? Se van a haber ejecutado nuestros 4 tests y siguiendo con los global hooks, como ahora ya se han ejecutado todos los tests, se va a ejecutar por último este after all, que es la gracia del after all. Cuando ya se ha ejecutado todo, viene after all, se ejecuta y va a imprimir por pantalla after all, termina la suite. ¿De acuerdo? ¿Entendéis un poquito mejor el flujo de cómo van los global y los conditional hooks? Porque si lo entendéis, ahora viene la traca matraca, que son los step hooks. Va un poquito más allá, ¿vale? Porque va a ser uno tras otro tras otro. Por eso quiero y hago mucho inciso en los condicionales y en los globales. Globales al principio y al final. Y condicionales siempre que se cumpla una condición, que es tan sencillo como indicarlo con una etiqueta. ¿Vale? Fijaros que aquí, que no he hecho mucho inciso, hemos puesto una expresión regular, un OR, ¿vale? Que lo que nos quiere decir aquí es que este before podría haberse ejecutado tanto si tiene la etiqueta ignore como si tiene la manual, que ahora coincide porque el cuarto test tiene esas dos etiquetas, pero si cogiésemos una del cuarto test y una del segundo, como viene a ser esta de sorting, podríamos venir aquí, ponerla, y ahora antes de ejecutar las etiquetas ignore o sorting, es decir, ahora ya estaríamos metiéndole el peso no solo al cuarto test, sino también al segundo. Y este hook condicional ahora ya se ejecutaría antes del cuarto test y antes del segundo test. ¿Entendéis? Porque ahora ya estaría leyendo la condición aquí en el sorting y aquí en el ignore. ¿Vale? Acordaros que si quedan dudas me lo podéis poner por comentarios y yo os las resuelvo en tiempo récord, ¿de acuerdo? Y nada,
Voy a hacer una pequeña pausita y venimos y explicamos en fondo, o sea, a fondo, qué son los step hooks y por qué estos van un pasito más allá. Ahora vuelvo. Bien, pues vamos con esos step hooks, vamos a ver por qué son un poquito diferentes a lo que serían los global y los conditional, ¿de acuerdo? Y la lógica es la siguiente, o sea, al final tenéis simplemente que daros cuenta de que hemos estado viendo dos casuísticas diferentes, una que es al inicio de la ejecución de todos los tests y otra que es abajo del todo cuando ya he terminado de ejecutar toda mi test suite, ¿vale? Toda la suite de test que tengo disponible, o sea, cuando vengo aquí al inventory steps, perdonad, al hooks.feature y ya se han terminado de ejecutar mis 4 tests, ¿vale? Pero con los conditional hemos visto cómo podemos cambiar esas posiciones y en vez de ejecutar al principio o al final, puedo ejecutar en función de una condición, es decir, de si tengo una etiqueta smoke, de si tengo una etiqueta cart, de si tengo una u otra etiqueta, y entonces ahí ya voy a andar jugando con, bueno, pues aquí ejecuto, aquí no ejecuto, aquí vuelvo a ejecutar y aquí pues puede ser en función de una condición. Por eso condicional, condición, si se cumple una condición. Bien, pues la última parte que nos queda por ver son esos step hooks, que estos sí o sí se van a ejecutar siempre, es decir, después de cada step. Si yo tengo aquí definidos 300 steps en el archivo con el que esté trabajando, ¿vale? Cada vez que yo ejecute un step, es decir, cuando se ejecute este given, cuando se ejecute este otro given, cuando se ejecute este then, cuando se ejecute este otro, cuando se ejecute este when, este otro then, es decir, cuando se ejecute todo lo que tengo dentro del archivo con el que estoy trabajando, por eso se llaman step hooks, ¿de acuerdo? Bueno, pues se van a ejecutar lo que tenemos aquí puesto de forma similar a como lo veíamos arriba con el global hooks, es decir, before step, antes de cada paso, se va a ejecutar lo que metemos dentro de esta arrow function y después de cada paso se va a ejecutar lo que tenemos aquí dentro de esta otra valla. Bueno, fijaros que esto no lo he puesto como arrow function, es una función asíncrona, pero podríamos tener aquí nuestra función arrow function, ¿vale? Podríamos poner esto de la siguiente manera y después ¿por qué está fallando esto? Vale, bueno, como tiene que ver con objetos y demás, yo sabía que lo tenía puesto como una función asíncrona, o sea, por una función normal en vez de como una arrow function por algo. Al final, lo más importante aquí es entender que estos pasos de aquí, estos hooks, se van a ejecutar antes de cada step. Y estos se van a ejecutar después. Aquí, si os acordáis, como os dije al principio del vídeo, ya teníamos una parte puesta después de cada step. Es decir, ya estábamos comprobando en la lección 1 y 2 de Cucumber que si después de haber ejecutado ese step, es decir, después de haberlo ejecutado, after step, si el resultado del status era igual a fail, se nos iba a guardar un screenshot, ¿de acuerdo? En esta ruta, en este screenshot path, ¿vale? Si no me creéis, podéis ir para atrás a la serie de vídeos y comprobarlo, ¿de acuerdo? Pero nosotros ya estábamos haciendo esa comprobación, solo que no habíamos entrado tan en detalle con esto. Entonces, ahora, para que os hagáis una idea, en una ejecución normal, ¿vale? De los tests que tenemos, ahora con lo que ya hemos visto de los step hooks, disculpad, vamos a ver cómo, si ejecutamos estos 4 tests, el flujo que debería de seguir nuestro programa sería el siguiente. En un primer momento se ejecutaría el before all, es decir, antes de ejecutar nuestros 4 tests, ese before all. Después, el step hooks, como se ejecuta antes y después de cada paso, primero se va a ejecutar el que va antes de cada paso. Y antes de ejecutar el primer test, se va a comprobar el condicional de si cumple con la condición. Como el primero de nuestros tests sí que tiene esa etiqueta smoke, ¿vale? Se va a cumplir la condición y se va a ejecutar este conditional step del before. Entonces vamos a tener el global hook, el step hook y el conditional hook. Se va a ejecutar nuestro primer test y después se va a ejecutar el after step, ¿vale? Y el after del conditional hook, ¿vale?
Ahí tendríamos 5 hooks, el global hook del after, el before del condicional y del step hook, el test y luego el condicional y el step hook del después. Eso para el primero de nuestros tests. Para el segundo, como este no tiene ninguna condición, porque tenemos las etiquetas UI y sorting y no se cumple ninguna condición, fijaros que no tenemos ninguna condición, solo se va a ejecutar el before step y el after step para el segundo test. Para el tercero, como ahora ya sí volvemos a tener la etiqueta cart, como veíamos antes, ¿vale? Se va a volver otra vez a ejecutar el conditional hook que tenemos aquí y el before step, ¿vale? El before del conditional y el before step del step hook. Se va a ejecutar el tercer test y cuando termine de ejecutarse el tercer test, como volvemos otra vez a cumplir con la condición del after de ese conditional hook, se va a ejecutar el after step y el after, o sea, el after step del step hook y el after del conditional hook. Eso para nuestro tercer test, ¿vale? El step hook, el condicional y después el step hook y el condicional. Y para el cuarto y último, como volvemos otra vez a tener las etiquetas ignoro manual, ¿vale? Que si os acordáis las tenemos las dos, se va a ejecutar de nuevo el before del condicional y el before del step hook. Pero ahora cuando ya ejecutemos el cuarto test, cuando ya estemos a punto abajo, como esta condición ya no tenía para after, ¿vale? Como las otras dos que teníamos aquí, el after y el after, es decir, esta vez ya el after no existe, se va a ejecutar el cuarto test y se va a ejecutar el after step del step hook, pero ya no va a haber conditional hook. Y ahora ya sí, como se va a haber ejecutado toda nuestra test suite, se va a ejecutar el after all. Ese es el flujo que debería de seguir nuestra aplicación y el cual vamos a ver aquí ahora por terminal de comandos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar ya con la ejecución de los steps, ¿de acuerdo? De los tests. Ya sé que hoy no hemos entrado muy en detalle con el tema de lo que son la definición de los features y los steps, pero si habéis estado un poquito rápidos, un poco listos, habréis podido ver pues que nada, son tests bastante sencillos. Hoy no he entrado bastante en vereda, solo porque lo que me interesa de hoy es que veáis lo que son los hooks. Pero de los tests ya veis que es un render mínimo del inventario, comprobar que cuando veo el título hay al menos un producto en la lista, es decir, que cuando venimos aquí y hacemos lo que sería el login, ¿de acuerdo? Se renderiza por lo menos un producto en la lista, que cuando cambio el orden del inventario por precio, es decir, cuando vengo aquí y lo cambio a low to high, el primero que se muestra es el más barato, ¿de acuerdo? Luego agregar y quitar del carrito, es decir, venir aquí, añadir y quitar del carrito un elemento, ¿vale? Agrego el primer producto, el icono del carrito muestra 1, como se ve aquí arriba, y si elimino el carrito no se ve nada, se muestra vacío. Y caso manual de referencia, que esto nada, esto es un escenario que no debería ejecutarse en la demo, pero se va a ejecutar. O sea, es un caso de prueba que no sabía qué más poner y he puesto ahí una chorrada. Entonces, fijaros chicos, si yo me vengo aquí y ejecuto todos los tests para que veáis que esto funciona, bueno, como siempre ya sabéis que si lo que queremos es ejecutar un archivo en concreto, ¿vale? Un step definition y un punto feature, tenemos que ejecutar el comando de siempre, el npx wdio run wdio config file.js, pero especificando el spec file, ¿vale? Que sería este hooks.feature, que es el del capítulo de hoy. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿vale? Se van a mostrar todos esos step definition, ¿de acuerdo? Que os he estado diciendo, pero fijaros que hay mucho ruido, hay demasiada información. Fijaros que si yo me pongo por aquí a buscar, mirad que tengo aquí el navegador abierto donde se van a ejecutar los tests, pero fijaros, ya se estaba mostrando por ahí. Voy a intentar parar, aunque me está costando un poco. Fijaros que ahí está, ¿de acuerdo? Mirad, se están ejecutando los tests, mirad, acaba de terminar, pero si yo vengo aquí, veo lo que os estoy queriendo enseñar, que es que se ha cargado el archivo de los hooks, que se ha mostrado el before all que estábamos hablando antes, se ha cargado el before del smoke y el before step, pero no puedo seguir viendo con claridad todo lo demás, ¿vale? Que es lo que me interesa que veamos porque pues hay mucho ruido. Al final, Cucumber, como veis,
todas las acciones que hace, todo lo que es localizar, todo lo que es hacer un clic, todo lo que es escribir standard user para hacer el login, todo lo muestra por aquí para que tengamos unos logs bastante descriptivos y con muchísimo detalle. Entonces, cuando nosotros queremos quitar esta parte de aquí, que bueno, mirad, no lo tenía pensado, pero también lo vamos a enseñar en el vídeo, hay una opción aquí en el archivo de configuración, que es esta del nivel de log, que si os fijáis aquí, la gente de Cucumber la describe con bastante claridad y bastante detalle, que yo puedo decirle a Cucumber qué nivel de verbosity, qué nivel de log quiero que me muestre. En este caso, todos estos logs que veis aquí serían los logs a nivel de info, ¿de acuerdo? Pero, o sea, todos estos que veis aquí con la etiqueta info, ¿vale? Son los que se van a mostrar. Fijaros que si yo bajo, todo lo que hay es info por todas partes. Info, 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 info. De vez en cuando incluso hemos llegado, si no me equivoco, a ver algún warn o algún error, ¿vale? Y esto se puede filtrar, es decir, si yo pongo, por ejemplo, cambio de info a debug, o de cambio de info a warn, o de info a error, se van a mostrar, pues por ejemplo, si pongo error, solo los mensajes de error. Si pongo info, como se está viendo, todos los de pongo warn, todos los mensajes de advertencia, de warning. Si pongo debug, todos los de debug. Pero ahora los que a mí me interesan, ¿vale? No son ninguno, es decir, yo quiero cargarme todo esto, que son logs, y quiero solo que se muestre lo que nosotros hemos puesto en el hooks.js, es decir, estos console.logs que son míos. Y me diréis, ¿y cómo puedo hacer eso? Pues es muy sencillo, simplemente borro todos los logs de lo que sería Cucumber y dejo solo los míos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues con esta palabrita que tenemos aquí, silent, ¿vale? Si nosotros le decimos a Cucumber que lo ponga silent, no va a mostrar ningún log, ¿de acuerdo? Y con esto conseguiremos que el programa esté mucho más limpio. Entonces, si volvemos aquí y ejecutamos, fijaros que ahora ya solo se van a ejecutar nuestros console.logs y vamos a tener muchísimo mejor el tema de la revisión de nuestros hooks, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos el navegador donde se van a ejecutar los tests, pero fijaros que ahora ya solo, ahí está, solo se están mostrando nuestros hooks, ¿vale? Vamos a dejar que se ejecute y los vamos a ver en detalle. Fijaros que están pasando todos, ¿vale? Son 17 steps, ¿vale? El del primer test tiene 4, el del segundo tiene otros 4, el del tercero tiene 6 y el del cuarto tiene 3. En total, 17, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a subir y vamos a ir paso por paso. Mirad. Fijaros lo que os dije antes. Esto, no sé si puedo poner la terminal en alguna parte, no me va a dejar, ¿vale? Pues nada, no pasa nada. Fijaros que si abrimos el hooks.feature, como habíamos dicho, al principio del todo, se va a ejecutar lo que sería nuestro background. Y eso, antes de todo, como vimos en el hooks.js, va a activar nuestro before all del global hooks, ¿vale? Entonces se va a iniciar la suite, ¿de acuerdo? Luego, ¿vale? Vamos a pasar a la ejecución de nuestro primer test, el que tiene la etiqueta smoke y el que tiene la etiqueta fast. Entonces, como cumple la condición, fijaros que aquí se ha imprimido la conditional hook de smoke, ¿vale? Esto que teníamos aquí de console log before smoke se ha imprimido. Como tenemos 4 steps, ¿vale? Acordaros que el primero de nuestros tests tenía 4 steps, fijaros, a ver, me va un poco lentillo, pero mirad, 1, 2, 3 y 4, estos 4 steps, se van a ejecutar los step hooks por 4, es decir, 4 para el after y 4 para el before. Entonces, vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están nuestros 4 step hooks del primero de los tests. Y cuando termina, se ejecuta el after del conditional hook, ¿vale? Como tengo la etiqueta del smoke, se ejecuta ese after smoke. En el segundo test, si os acordáis, no teníamos la etiqueta, entonces los 4 steps de nuevo se vuelven a ejecutar sin conditional hook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
¿vale? Porque si os acordáis, como os decía antes, en nuestro hooks.feature aquí teníamos las etiquetas UI y sorting, y en el hooks para esas dos etiquetas no teníamos conditional hooks. En el tercero, que este ya tiene 6 steps, ¿vale? Ahora vamos a tener 12 step hooks, pero como tiene la etiqueta cart, este step, ¿vale? Se nos van a ejecutar otros dos, el before del conditional step y el after del conditional step. Fijaros, tenemos el before del conditional step y luego tenemos los 12 steps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de los step hooks. Y por último, un after del conditional hook. Y fijaros, en el último, que teníamos 3 steps, ¿vale? Si os acordáis, aquí solamente teníamos un conditional hook para el before, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ejecuta este ignore manual, se nos viene al hooks y esto solamente ejecuta una vez en el before, porque no tenemos after aquí. Entonces tenemos ese conditional step del before, tenemos nuestros 6 step hooks de los 3 steps del último test, y tenemos el after all del global hook del after, ¿de acuerdo? Pues ya está, chicos, si habéis entendido esto, habéis entendido cómo funcionan los hooks, cuáles son la lógica, o sea, cuál es la lógica que hay detrás de los 3 tipos, global, before, conditional y step hooks. Y encima hemos aprendido cómo funciona el tema de los logs a nivel de Cucumber con esa etiqueta que comentábamos en el dio config, ¿de acuerdo? Que la vamos a volver a dejar en info porque seguramente la utilicemos en futuras clases, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es todo por hoy. Yo solamente quería veniros a traer lo que son los hooks para que sepáis qué son, para qué sirven, cómo usarlos, cómo definirlos, etc, etc, etc. Como siempre, si tenéis alguna duda, me la podéis dejar por comentarios y la resolveremos en el menor tiempo posible. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.